El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana el mercado ha experimentado una recuperación interesante. El viernes 4 de mayo había cerrado en 2.663.42 puntos el Standard & Poor's 500 y este viernes 11 de mayo ha cerrado en 2.727.72, lo que significa una subida del 2.41%, casi el 2,5% en lo que va de la semana. ¿Qué ha causado este movimiento? Bueno, en realidad parece que los miedos, en general los miedos que se estaban viviendo, van desapareciendo. ¿Cuáles eran estos miedos que habían, digamos, hecho presa del mercado y de los inversionistas y de los participantes, obviamente, en el mercado, para que se vaya produciendo esta volatilidad un poco más elevada y esta eventual caída en los precios? Temas como la inflación, temas como la subida de tasas, temas como la guerra comercial, ¿no se acuerdan el tema de los aranceles entre China y Estados Unidos? Los anuncios de la Federal Reserve de una cuarta subida de las tasas, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas estaban un poco atemorizando a los participantes en el mercado y generando estas caídas y esta subida de la volatilidad. Ya viendo los datos a detalle que hemos conocido durante la semana, también los datos fundamentales, yo creo que muchos de estos datos han sido también que han bajado esos miedos por el tema justamente que se han conocido datos que tienen que ver con la inflación. Pero para comenzar, el Consumer Credit, por ejemplo, se esperaba 16.1 billones, ha dado 11.7 billones por debajo de lo esperado. Los JOLTS, como siempre, han estado bastante bien, se han reportado 6.55 millones, siendo que el anterior había sido 6.08 prácticamente millones, es un dato mejor todavía. Pero el tema de empleos en Estados Unidos realmente va muy bien. El PPI, con relación a la inflación, el PPI se esperaba un 0.2% y se ha dado apenas un 0.1%, por debajo de lo esperado. El Core PPI se ha dado un 0.2% y se ha dado básicamente alineado con lo que se esperaba. En cuanto al CPI, ya para complementar los datos de inflación, se esperaba un 0.3% de inflación y se ha dado un 0.2% de inflación. Y el Core CPI se esperaba un 0.2% y se ha dado un 0.1% de inflación. Entonces, estos datos han un poco disipado los miedos ante que la inflación pueda subir y por tanto haya una cuarta subida de tasas, digamos, van encadenados un poco estos dos temas y por eso puede ser que se haya producido también esta subida. En cuanto a los datos de empleos, ya los reclamos iniciales se esperaban 220.000, se han dado 211.000, mejor de lo esperado. Y ya para finalizar, el Michigan Sentiment, el preliminar que hemos conocido, se esperaba un 98, se ha dado un 98.8, algo mejor de lo esperado. Entonces, los datos no son una maravilla, los que se han conocido, pero tampoco son malos. Entonces, todo esto yo creo que ha ayudado a que se disipen un poco los miedos, los nervios, la volatilidad y se produzca esta recuperación interesante en el mercado. Desde el punto de vista ya técnico, como habíamos conversado la anterior semana, el promedio móvil de 200 días estaba prácticamente como un nivel de soporte bastante consolidado ya. Y esta semana el mercado, como podemos ver las últimas velas, se ha recuperado bastante, pero se sigue moviendo dentro de este rango que lo hemos identificado ya hace varias semanas. Entonces, si digamos esta subida continúa, lo probable, el próximo punto de resistencia, digamos, para el mercado podría ser alrededor de los 2.800 puntos. Y si se rompe este nivel de resistencia, podríamos más bien alcanzar probablemente los niveles récord que hemos tenido durante este año. En cuanto ya al análisis sentimental del mercado, el VIX, que es el primer indicador que siempre revisamos,
el índice de miedo en el mercado ha bajado de 14.77 que estaba la anterior semana a niveles de 12.65. Entonces ya estamos otra vez en esos niveles tan bajos, ¿no? De 12, 11. Estamos en esos niveles tan bajos que estábamos de alguna forma ya acostumbrados casi durante todo el año pasado. Y en cuanto a la razón de contratos put y call, prácticamente no ha habido variación. La anterior semana habíamos cerrado en 0.96, esta semana en 0.98, que es básicamente neutral al mercado, ¿no? Bastante neutral al mercado. Y para complementar estos datos del sentimiento en el mercado, este indicador de miedo y avaricia, la anterior semana habíamos cerrado en todavía un nivel de miedo muy cercano ya hacia la zona, digamos, de neutralidad. Y en este caso ya hemos pasado el centro mismo de este indicador, estamos cerrando en 55, lo cual nos está indicando un sentimiento neutral hacia el mercado, ¿no? Lo cual más o menos reflejan también los anteriores indicadores que hemos visto, tanto el VIX como la razón de contratos put y call. Entonces habría cierta neutralidad en el mercado en este momento. Ya para revisar también lo que han sido los anuncios de ganancias, hacia el final de la semana ya habían reportado más o menos 456 compañías de las 500 que pertenecen al Standard & Poor's 500, y de estas 456, 351 han reportado con sorpresas positivas, es decir, casi el 77% de las compañías han reportado con sorpresas positivas. 78 han reportado con sorpresas negativas, lo que significa el 17.11%, y 27 compañías han reportado alineado a lo que se esperaba, el 5.92%. Entonces realmente estos anuncios de ganancias han sido más que buenos, ¿no? Ha estado muy, pero muy bien en todo caso, y bueno, y ni así el mercado ha alcanzado los niveles récords, porque probablemente ya muchas de las compañías ya están apreciadas con este tema incluyendo estos anuncios de ganancias, o sea, ya está incluido en el precio de las acciones, y por eso hemos llegado a esos niveles récord a principios de año. Para la siguiente semana tenemos alguna información importante que vamos a conocer desde el punto de vista fundamental. Están las ventas al detalle, retail sales, que siempre es importante conocer. Están ya del mercado de la construcción, están los housing starts, los building permits, como siempre los datos de empleo, los reclamos iniciales. Entonces no es demasiada información la que se va a conocer, pero en todo caso hay algunos datos que sí podrían probablemente impactar de cierta forma en el mercado. En cuanto a anuncios de ganancias, prácticamente se han terminado, como ustedes han visto, 456 compañías ya han hecho su reporte de anuncios dentro del Standard & Poor's 500, y realmente las que quedan ya son pocas, y realmente las más relevantes ya lo han hecho, así que ya no he hecho una lámina con aquellas compañías que voy a hacer seguimiento durante la semana, porque creo que no hay ninguna que valga la pena hacer seguimiento, por lo menos en esta semana. Así que bueno, con esto habríamos terminado el análisis de esta semana. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y en todo caso los estaremos viendo ya la siguiente semana en el próximo análisis. Gracias por ver este video.